levantemos la bandera. Saludos amigos y amigas de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano. Les saluda Eric Méndez, instructor de la Academia Nacional de Bomberos de Costa Rica. En esta oportunidad me acompaña el señor don Jesús Escalona. Saludos don Jesús. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo vas? Muchas gracias. Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo con ustedes un video de información y bastante enriquecedor en el tema de atención de emergencias por inundaciones, lecciones aprendidas. Don Jesús, recuerdo muy bien que en el año 94, específicamente el 4 de noviembre del año 94, sucedió una tragedia que impactó bastante al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Esto sucedió durante la atención de una emergencia en el sector de Tres Ríos, en una ciudad de Costa Rica, donde dos bomberos, a la hora de atender una emergencia en una comunidad que estaba siendo afectada por una inundación, específicamente por una cabeza de agua, parte de la estructura en la que ellos estaban haciendo una revisión colapsó, haciendo que los bomberos junto con el propietario de la casa cayeran al cauce y desafortunadamente perdieran la vida. ¿Cómo sería la forma en que nosotros podríamos desglosar la forma idónea, las recomendaciones esenciales que debería tener un cuerpo de emergencia a la hora de atender una emergencia por inundaciones? En principio, muchas gracias. Por demás, muy valioso el tema. La preparación. Deberíamos hablar como número uno de cuál es la fase de la preparación. ¿Qué significa que el cuerpo de bomberos esté preparado para actuar a emergencias? Bueno, aquí hay varias consideraciones. La número uno es saber, ¿tenemos claridad del tipo de riesgo que representan las inundaciones urbanas? ¿Tenemos realmente conciencia de lo que representan? Porque muchas veces he escuchado cómo las personas dicen, es que usted es guardavidas, y tal vez para la persona de afuera no implica ninguna diferencia, pero las personas que ya estamos adentro tenemos claridad que la función de la acción de ser guardavidas está más asociada con esa labor de rescate que se hace en las playas, en las costas. Aguas contenidas o aguas abiertas. Así es, donde, empezando por el tipo de equipo de protección personal, es muy distinto. Correcto. ¿Ya? En cambio, la labor para hacer ese tipo de rescate acuático, sí, lleva un entorno acuático, pero el difiere es mucho. Muy distinto. Claro, difiere. Él lleva no solamente una vestimenta diferenciada, sino además un equipo de protección personal que implica seguridad. ¿Okay? Entonces, ¿conocemos esas pequeñas diferencias? Sí, perfecto. Sigamos adelante. ¿Cuál es nuestra área de cobertura? Dentro de la estación de bomberos, o como le llamen los colegas en sus respectivos países, de esa estación de define no solamente nuestra propia área de cobertura, sino las que podemos ir en función de apoyo. Las conocemos. ¿Cuáles son los riesgos que están presentes allí por inundaciones? Correcto. ¿Cuáles son las zonas tradicionalmente inundables y los riesgos asociados a las inundaciones, como por ejemplo los deslizamientos de tierra? Incluso conocer la cantidad de población que existe en esa área de riesgo. Y las vías de entrada y de evacuación rápida que podemos tener, qué tipo de caminos para definir si la respuesta la vamos a dar con el camión extintor, entonces tengamos la seguridad de que para llegar a aquella zona inundable, nuestro camión pasa por allí. Correcto. Y no que de repente nos vayamos a ver más limitada la respuesta porque el camión se quedó a mitad de camino. En la fase de preparativos es importante definir también qué tenemos nosotros a nivel procedimental. ¿Cómo vamos a responder? ¿Quién asume el mando? Cosas que parecen muy sencillas, pero que a veces cuando no se tienen adecuadamente enlistadas, definidas, no podemos ir haciendo como ese check de verificación que en el que se dice fase cumplida, fase cumplida, fase cumplida, seguimos con esto de más. Claro. Ok. ¿Qué conocimiento tiene que tener, qué tipo de preparación tiene que tener un bombero de forma tal de que tenga la capacidad y las habilidades, no solamente el conocimiento, sino las habilidades para poder dar respuesta a ese tipo de incidentes? Claro. ¿Por qué? Y aquí hay que verlo en dos líneas de acción que vale la pena mencionar. La primera es su propia seguridad.
Yo como rescatista no me puedo convertir en un verdadero rescatador si no tengo las habilidades suficientes y me vaya a convertir eventualmente en una víctima más del incidente. Que yo sepa rescatarme a mí mismo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque pueden pasar cosas y tal vez no todas dependen de las habilidades que nosotros tengamos como rescatistas, sino de factores externos. Correcto. Esa es la razón por la que hacemos tanto énfasis en utilizar el equipo de protección personal adecuado. Si estamos haciendo un cruce tipo ferry de una orilla a otra orilla y en ese momento viene bajando una rama, nos golpea la cabeza, Claro. llevábamos el casco, ya estamos en un problema. Claro. Entonces, ¿qué habilidad tenemos para autorrescatarnos para poder hacer bien nuestro trabajo? Y la otra, por supuesto, ya tiene que ver con las técnicas con las que vamos a lograr salvar las vidas que están en riesgo producto de ese incidente. Ahora, dentro de la planificación, la organización y la estandarización de sus conocimientos, también hay una forma de actuar, una forma de trabajar una vez que ya se nos ha activado un incidente específico. Y hay una serie de equipos de trabajo que deben ser no solamente numerados, sino que también tienen que ser considerados dentro de la organización del incidente como tal. Pero ¿cuáles son esos equipos de trabajo en los cuales debemos de contar en nuestra organización? Muy valioso. Lo tenemos que manejar mucho en la parte de preparación, pero lo ponemos en práctica ya en la fase de operaciones. Nos encontramos en la escena y tenemos que identificar 4 equipos de trabajo que son los que van a realizar las diferentes tareas. El número 1 lo identificamos como el equipo de evacuación. Ese refiere al grupo pequeño de trabajo que va a ir sobre las casas que eventualmente se están llenando de agua, se ven en riesgo. Que están en riesgo, correcto. Exactamente, y visita cada una de esas casas para estimular a que las personas evacúen por su propia seguridad. Pero no hay ningún riesgo implícito todavía en esas casas. En ese momento no, solamente la amenaza de que puede seguir lloviendo porque estamos viendo el informe del Instituto Meteorológico o como se llama en sus respectivos países, donde dice que continúa lloviendo, donde tenemos contacto con viviendas o comunidades río arriba y dice aquí está creciendo y eso implica que el agua acá abajo también va a crecer. El segundo equipo de trabajo, el equipo de vigilancia. ¿Por qué? Porque si vamos a estar haciendo alguna acción en la zona de riesgo, recordando, zona de riesgo implica desde la orilla, desde donde está el agua, 5 metros hacia adentro. Cualquier acción que estamos realizando allí, la denominamos esa zona de riesgo. Zona caliente, le dicen en algunas... Donde debería estar el bombero o el rescatista con toda su indumentaria de seguridad. Absolutamente equipado con el equipo de protección personal definido para este tipo de incidentes. Correcto. Entonces ese equipo de vigilancia es el que nos está ayudando a monitorear el río de forma tal de que nosotros podamos identificar que si hay un riesgo que viene río arriba hacia abajo, nos dé tiempo a los que estén allá abajo de evacuar, de salir a una zona segura. Correcto. Ese sería el segundo equipo de trabajo. El tercero sería el equipo de salvamento. Este es el grupo de rescatistas que vamos a colocar una porción de tierra mucho más abajo que sepan cómo responder en el caso de que haya una víctima sobre el cauce del río o que alguno de nosotros mismos podamos, durante una maniobra, tengamos que liberarnos rápido del sistema por el cual estamos haciendo el trabajo, pero podamos ser rescatados allá, para ser rescatados de forma segura y evitar que aunque tengamos el conocimiento para realizar una acción de autosocorro y la capacidad de salir por nuestro propio medio, tengamos que ahorrarnos innecesariamente de ese viaje. Y el último grupo de trabajo pues refiere obviamente a la labor del rescate. El grupo de rescatistas que entonces ya no hacen una evacuación, sino que le toca ayudar a rescatar a las personas que por una u otra razón quedaron aisladas sobre una piedra en el medio del cauce del río a la otra orilla. Entonces, mediante las diferentes técnicas que se entrenan en el curso, entonces realizar para que se genere ese tipo de rescate, de evacuación de forma segura para las víctimas. Ahora bien, esos equipos de trabajo sabemos que deben deben vestir equipos adecuados para tal fin, pero siendo así, ¿cuál es el equipo adecuado que deberíamos considerar
para nuestras unidades de atención de emergencias. El mínimo como protección personal referimos al casco. Hay cascos adecuadamente diseñados para el rescate acuático y dos características principales. La primera es que nos lleva orejeras. Eso nos da un poco más de protección contra los posibles traumas que se pueden recibir cuando estamos haciendo maniobras adentro del agua. Y la segunda es el tipo de protección térmica que lleva, porque recordemos que los bomberos nos vemos expuestos a la hipotermia de estar realizando trabajos en el agua durante tanto tiempo. Eso es importante. Entonces, ese tipo de casco. Y número 2, el chaleco. El chaleco, hay que recordar que están definidos 5 tipos de chaleco y el que nosotros debemos utilizar es el que se denomina o el tipo 3 o el tipo 5. Y terminando con el mínimo, estamos hablando de mínimos. En materia de equipo de protección personal, la bolsa de lanzar, o mejor conocida como el throwback, que tiene el tipo de cuerda, que la cuerda tiene la propiedad de flotar en el agua, y eso sumado al color de alta visibilidad nos puede garantizar localizarla de una forma más sencilla, ya sea para realizar labores de autorrescate o la labor del rescate como tal. Muchos de estos temas que hemos conversado vienen impresos, vienen incluidos dentro del manual CEBOC, el capítulo 15, el cual los invitamos a consultar amablemente, donde usted puede detallar y puede profundizar más sobre estos temas y el cual les hacemos la invitación. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales, don Jesús, acerca de cuál es la forma adecuada que deberíamos organizar nuestro equipo de trabajo, no solamente en adquisición de equipos, sino en la adquisición de conocimientos nuevos y actualizados? Importante, debemos tener nuestro propio plan de trabajo, organizar cómo lo vamos a lograr, el entrenamiento continuo. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, haber recibido mucha capacitación, pero si no estamos entrenando continuamente, muchas de ese conocimiento ya deja de convertirse en una habilidad. El mantenimiento adecuado de los equipos posterior a la atención de un evento y no menos importante, el análisis post-incidente. Que nosotros nos podamos sentar a discutir y a revisar qué tal, cómo lo hicimos, cuánto tiempo demoramos en hacer esta labor. Demoramos mucho, lo hicimos en un tiempo bastante aceptable. ¿Cuáles eran las condiciones que se estaban presentando en ese momento? De forma tal de que cada incidente atendido automáticamente se convierta en una escuela para los siguientes eventos. Don Jesús, no me queda más que agradecerle. Muchísimas gracias por toda la colaboración que nos ha brindado. Y queremos invitar a los compañeros y compañeras de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano a que nos sigan escuchando en estos videos instructivos donde vamos a estar compartiendo con ustedes muchísimos temas de interés. Muchas gracias y muy buena suerte. Gracias. Se ubica a los bomberos, misión salvar vidas, unidos por el fuego.